un año más me resulta, la verdad, muy ilusionante moderar una mesa redonda donde vamos a hablar del presente y del futuro de la investigación criminológica y donde podréis comprobar que hemos elegido para conformar esta mesa a profesionales que encarnan a la perfección el perfil del criminólogo dedicado al estudio y al análisis desde una perspectiva empírica de fenómenos criminológicos que preocupan sumamente en el siglo XXI. Bien, me acompañan en la mesa, en primer lugar, a mi derecha, al fondo, Esteban Morell. A Esteban ya lo conocéis porque ha estado este curso académico entre nosotros, pero recordaremos que él es jurista criminólogo, investigador colaborador en Derecho Penal de la Universidad de les Illes Balears, en la UOC, y investigador predoctoral en la Universidad de Alicante. De hecho, está a punto de depositar su tesis doctoral. Es funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ibiza, aunque está en excedencia, y su actividad principal fue la inspección y la protección ambiental. Por ello, es perito judicial ambiental y es docente invitado en algunas universidades, como la Universidad de Alicante o en la Universidad de la Jaume I. De hecho, como digo, desde su intervención hace 2 años en estas jornadas, su presencia en la UJI viene siendo muy habitual y, de hecho, ha pasado a formar parte del proyecto de investigación del que soy investigadora principal junto a la doctora María Luisa Cuerda-Arnau sobre protección penal de la naturaleza y los bienes culturales. Que se encuentre aquí no es solo por sus méritos investigadores, que también es así, sino también porque es un claro ejemplo de aptitud y de actitud profesional. Si tiene Esteban por delante un prometedor futuro en la investigación criminológica, no lo es solo por sus altas capacidades, que las tiene, sino también por su extraordinaria actitud. Es una persona con una gran capacidad de trabajo, de colaboración, de innovación, de trabajo en equipo, de disponibilidad permanente, y esos son unos valores que se tienen cada vez más en cuenta en la inserción laboral de cualquier profesión. Por todas estas razones, Esteban está aquí con nosotros. También nos acompaña en la mesa, a mi derecha, Marc Balcells. Si hablamos de innovación en el ámbito de la investigación criminológica, pues Marc es un claro ejemplo de ello. Él es licenciado en Derecho, en Criminología y en Humanidades y posteriormente realizó un máster en Derecho Penal y Ciencias Penales. Y también es claro ejemplo de investigación fuera de nuestras fronteras. Él cursó un máster y un doctorado en Criminal Justice en el John Jay College de Nueva York. Fue becario Fulbright y en la actualidad es profesor lector de la Universitat Oberta de Cataluña y asociado en la Pompeu Fabra. Especialmente para mí es importante que él esté aquí por su ámbito de estudio, de investigación. Él es especialista en la criminología del arte, en la delincuencia artística, que es un campo muy poco investigado, pese a que el mercado ilícito del arte pues es uno de los negocios que más dinero da después del tráfico de armas y de drogas. Por tanto, el ámbito de investigación fundamental de Marc aborda los delitos contra el patrimonio cultural y su relación con la delincuencia organizada y el terrorismo. Especialmente es especialista en análisis criminológico del expolio arqueológico y del tráfico ilícito de bienes culturales, así como del robo y la falsificación de obras de arte. Bienvenido a la UJI, Marc. Esta va a ser la primera, pero no la última vez. Sí. Bien, y por último, pues es un placer inmenso y un honor contar un año más con la presencia de Vicente Garrido. A Vicente no haría falta presentarle, porque, como ya sabéis, pues es uno de los pioneros y de las autoridades más reconocidas en el ámbito de la criminología y, en particular, en el ámbito de la criminología violenta. Él es doctor en psicología
en la Universidad de Valencia, amplió sus estudios de criminología con un posgrado en la Universidad de Ottawa, en Canadá, y actualmente es profesor acreditado catedrático de la Universidad de Valencia. Ha formado parte del comité editorial de revistas punteras en el campo de la psicología criminal. Ha sido consultor de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia en Latinoamérica y formó parte de la comisión que elaboró la Ley de Responsabilidad Penal del Menor en España. Él ha impartido numerosísimos cursos de prevención y tratamiento del delincuente, de evaluación de la psicopatía y, bueno, algunos de sus libros más conocidos son sobre la delincuencia juvenil, el Diccionario de Criminología, su libro sobre el psicópata. El último es Asesinos múltiples y otros depredadores sociales, publicado en 2018. Como ya sabréis, también ha escrito numerosos libros sobre psicología aplicada a la investigación criminal, como La mente criminal, Perfiles criminales, que además nos ha avanzado que está actualizando y se va a publicar una última edición en breve, y su libro Principios de criminología pues está presente como libro de texto en la mayoría de universidades españolas y de América. También coordinó el reciente Tratado de Criminología Forense y el informe criminológico. Bien, en la faceta literaria tampoco la podemos olvidar. Él es autor de 5 novelas de temática criminal y es colaborador habitual, como sabéis, en los medios de comunicación, donde pone especial énfasis en divulgar una visión de la criminología y de la psicología criminal realista, donde los hallazgos en esta ciencia contribuyan a clarificar los debates que se generan en la opinión pública al margen de la visión populista. Bien, pues en este orden van a empezar a intervenir. Como ya os he avanzado, este año partimos de una serie de preguntas que van a servir un poco de sugerencia para los ponentes, porque dado lo limitado del tiempo, donde van a intervenir aproximadamente unos 20 minutos, pues les va a servir un poco de guión para abrir ese debate y que también podáis luego realizar preguntas al respecto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, Esteban, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Gracias a la universidad por habernos invitado una vez más a compartir una serie de reflexiones, ¿no? que siempre que vengo os comento, ¿no? En esta ocasión, en base a las preguntas que nos habían enviado, pues he organizado una breve reflexión sobre la falta de inadaptación, ¿no? del grado a los nuevos retos que se plantean durante el siglo XXI. Creo que esto es esencial porque ahora vamos a ver cómo creo que desde el mundo académico se tiene que impulsar un cambio también de los planes de estudio, que sé que esto son palabras mayores, pero es necesario para dar cabida a los nuevos retos y nuevas circunstancias en las que estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Ante ello, lo primero que os he hecho es un breve análisis del contexto actual del grado en Criminología y Seguridad. He cogido varios planes de estudio al azar de varias universidades, no he puesto el nombre de la universidad, evidentemente, pero aquí en la primera me resultaba curioso y llamativo que esta es una de las principales universidades, ¿no? de las más grandes por número de alumnos, y estas son las salidas profesionales que tienen, ¿no? Pues vemos que es área policial, victimología criminalística, policía científica, centros penitenciarios, vigilancia penitenciaria, victimología, seguridad privada, en área judicial, justicia de menores, marginalidad o política criminal. Son, desde mi punto de vista, y ya es mi parecer, ¿no? Es muy genérico y casi inalcanzable en muchos aspectos, ¿no? Quitado el área policial, centros penitenciarios, pues el resto ya sabemos que es de difícil acceso a ellos, ¿no? Este es uno de los planteamientos iniciales con los que partimos, ¿no? En segundo lugar, también vemos que muchos de los grados actuales tienen distintas menciones, ¿no? para orientarse profesionalmente también a determinadas profesiones, ¿no? Entonces, las principales son estas dos, ¿no? Mención en seguridad y prevención o mención en criminología forense y ejecución penal, pero pueden variar el nombre, ¿no? Pero principalmente las funciones o la esencia es la misma, ¿no? en todas las universidades que tienen este tipo de característica, ¿no? Aquí veis las asignaturas, ¿no? que dan lugar a la mención esta que estamos analizando, ¿no? ¿Por qué expongo esto? Porque vemos también
cómo, como os he dicho, el mismo tipo de mención, ¿no? Vemos que las asignaturas pues, se van repitiendo, ¿no? en una universidad u otra, ¿no? Analizando el tipo de mención en el que el alumno está inscrito, pues se puede ver la breve diferencia que puede existir en los planes de estudios, ¿no? Aquí tenemos un plan de estudios de otra universidad en la que vemos, por ejemplo, era característico, y lo veníamos comentando mientras veníamos para acá, ¿no? A mí me resultó curioso aquí, en primer curso, pues, una asignatura que es pedagogía, ¿vale? Esto también me resultó curioso cuando lo vi, por eso también... vale. Luego otra, lenguaje criminológico, que a mí me pareció también una asignatura que, pues, luego viendo el plan de estudios, pues, bueno, sí que puede concordar con otras, pero era algo curioso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que luego voy a abordar, que es los retos en los que estamos a día de hoy, ¿no? Es decir, la perspectiva o la salida académica, la salida profesional, mejor dicho, que queremos darle al grado, ¿no? Porque, a fin de cuentas, las salidas profesionales tienen que versar en los retos o los planteamientos que estamos a día de hoy, ¿no? Es decir, desde mi perspectiva, debería estar esto en continuo cambio, ¿no? Entonces, me resultó curioso ver cómo tenemos pues, asignaturas como esta dentro de algunos planes de estudios, ¿no? Es decir, son asignaturas que son muy clásicas, evidentemente, y hay otras que para mí son incomprensibles, que igual luego tiene su aclaración por parte de la universidad que corresponda, pero a mí me resultaba llamativo, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si a lo que voy a abordar es a los nuevos retos en esta sociedad, en la sociedad del riesgo en la que estamos, como dijo Beck, ¿no? Analizando, por ejemplo, una asignatura que es Criminología 2, pues vemos que el material o la bibliografía en la que se basan es más bien, aunque algunos son manuales de referencia, que son clásicos, evidentemente, luego los manuales que se suelen utilizar, eso está extraído todo de los planes de estudio que están publicados, entonces, en las web. Vemos cómo son materiales que están algunos desfasados o incluso que hay ediciones posteriores, ¿vale? Entonces, aquí también hay una falta de adaptación por parte de la universidad a tener los recursos actualizados, ¿no? Fijaros, si ahora abordamos, como os he dicho, en esta sociedad del riesgo que estamos, las problemáticas que tenemos a día de hoy, tenemos 6 problemas mundiales a los que debemos estar atentos, ¿no? Es decir, desde la perspectiva que la universidad tiene que dar respuesta también a esta sociedad, ¿no? En la que estamos inmersos, si analizamos los 6 problemas mundiales que preocupan, ¿no? a la sociedad, en primer lugar, y a lo que voy a hacer referencia, como los que ya habéis venido también a mis clases o a mis charlas cuando he estado aquí, voy a hacer alusión al cambio climático, ¿no? Lo que es conocido como la Green Criminology, como una posible salida, ¿no? Evidentemente, esto no es porque sí, es porque es uno de los principales problemas que teníamos a día de hoy, ¿no? Es decir, el cambio climático y conseguir el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que se reclaman desde las Naciones Unidas son los asuntos que estaban ya hace tiempo y siguen estando a día de hoy con mayor énfasis, ¿no? Entonces, es uno de los principales problemas que tenemos a día de hoy. Otro de los problemas actuales son los conflictos armados que pueden ir ligados al cambio climático, ¿no? Luego analizaremos esto también un poco por encima, pero vemos que el calentamiento global y una meteorología extrema pues, pueden acabar con cierta parte de los recursos del planeta y esto puede favorecer la aparición de diversos conflictos que pueden generar distintas, a mí no me gusta, pero lo leí así, conductas desviadas, ¿no? o conductas delictivas, ¿no? También. Si analizamos los efectos que puede tener el cambio climático, algunos de ellos ya los ha visto la mayoría, evidentemente, es la pérdida de la biodiversidad. Esta es una especie, ahora voy a mi parte bióloga, ¿no? Como biólogo, entonces aquí tenéis, por ejemplo, la primera especie que se ha extinguido como consecuencia directa del cambio climático, se extinguió el año pasado, en 2019, es un ratón autóctono de Australia. Y su hábitat fue desplazado totalmente como consecuencia de la falta de recursos hídricos que habían en su ecosistema, ¿no? En su hábitat natural. Otro de los efectos que pueden ir ligados al cambio climático y que van a ser de interés para el ámbito criminológico, desde la criminología verde, son los incendios, ¿vale? Los incendios, si vemos esta diapositiva,
vemos cómo el año pasado y el anterior vimos que el Amazonas estaba en continuo, bueno, siempre estaba en los medios de comunicación por los incendios que se estaban sucediendo allí. El problema, y lo que no se habla, por ejemplo, a mí me preocupaba más los incendios que hay en África, porque en el Amazonas son estacionales, pero en África son continuos a lo largo del tiempo. Y es porque la implicación antrópica, es decir, el factor antrópico, el factor del ser humano está detrás de ello. Se están cambiando los usos del suelo hacia tendencias para cambiar el uso hacia tendencias agrícolas, ¿no? Para tener mayores recursos. Y esto sucede, o lo que lleva en consecuencia es que continuamente están incendiando zonas que pues son salvajes, ¿no? Son zonas autóctonas de allí y están cambiando el uso del suelo, ¿no? Siempre con el factor antrópico que hay detrás de ello. Otro de los efectos que van ligados al cambio climático, que son de interés, es el deshielo. Aquí tenéis una fotografía de Rusia en 1987 y la misma en agosto de 2019, ¿no? Es verdad que en agosto, bueno, el año 2019 ha sido el punto de inflexión, fue donde se han batido récords de temperatura y nunca había sucedido, ¿no? Esto. De hecho, yo el año pasado me encontraba en Noruega y creo que se lo comenté ya a Cristina, nunca había pasado allí, tuvimos una semana a más de 32 grados de temperatura, que nunca había registrado esa temperatura allí donde estábamos nosotros, ¿no? Esto es el Pirineo catalán, ¿vale? Es un glaciar que pues está desapareciendo también como consecuencia ligada a este incremento de las temperaturas. Otro de los efectos ligados al cambio climático es el incremento del nivel del mar, ¿no? Aquí vemos Venecia, evidentemente, ya lo conocemos. La desertización, que va ligada también. Esto origina también, no solamente va a pasar en zonas alejadas de nuestro país, sino que España va a sufrir una mayor desertización y además de ello, además de los impactos ambientales, que es lo que la Green Criminology quiere abordar, no solamente es el daño ambiental o ecológico que puede suceder, sino todo lo que va detrás, el daño socioeconómico que este primer daño ambiental va a generar, ¿no? De hecho, en España los efectos económicos y sociales que van a ir asociados a este efecto del cambio climático, pues va a generar probablemente una mayor reducción del turismo, ¿no? Y con lo que eso puede implicar para la economía de nuestro país, ¿no? Y además esto se va a generar porque, como os decía antes, por ejemplo, en el caso de Noruega, se están dando este aumento de temperaturas en todo el planeta y lo que va a generar es que haya zonas más cálidas y más apetecibles para que el turista pueda acudir a ello, ¿no? Aquí tenemos el mapa del aumento de las temperaturas de España, la temperatura media. Desde 1981 hasta 2010 vemos cómo se ha incrementado, bueno, la media estaba en 15 grados, ¿vale? Y vemos cómo se ha incrementado ahí de las máximas también en 20, o sea, ha llegado a 20 y las mínimas a 9,4, ¿no? Otro de los factores ligados al cambio climático, otro de los efectos, son la climatología extrema. Estas son fotografías de Castellón, aquí hace unos meses, ¿vale? Es decir, esto es lo que se conocía como gota fría, que ahora le gustan llamarse Dana, ¿no? Pues al final vemos cómo suceden cosas así, ¿no? Ahora por primera vez, y creo que lo leí, no me acuerdo qué pueblo de la Comunidad Valenciana, pues aparecía ya hablaban de él, que a mí me gusta, que es la deconstrucción, ¿no? Es decir, vamos a construir lo que la naturaleza ha destruido, pero es que lo hemos construido el ser humano, ¿no? Y de hecho aquí hay un refrán, ¿no? Aquí de Valencia que dice «On hiarri uno faces new», ¿no? Esto es la lógica habitual, ¿no? Que debe de imperar, ¿no? ¿Cómo podemos hacer frente a esto y qué importancia puede tener esto para la criminología, ¿no? Y para nosotros, para buscar una salida profesional y también en la investigación, ¿no? Que es lo que hacemos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Pues la criminología verde tiene mucho que decir, ¿no? En este caso, desde la propia definición de lo que consiste, que bueno, ya lo he abordado antes, siempre va a ir ligado al daño, ¿no? El daño ambiental y el daño socioeconómico que puede derivarse, ¿no? Es una perspectiva que decimos, no es una disciplina autónoma, ¿no? Sino que es una perspectiva que existe dentro de la propia criminología
Y no es nueva, ¿eh? De hecho, la primera vez que se acuñó el término criminología verde, es verdad que se atribuye a Lynch en 1990, The Green of the Criminology, pero anteriormente Peckard ya había citado, no de forma directa, la criminología verde, pero sí que había realizado estudios sobre daños ambientales. ¿El problema cuál fue? Y es en el que nos unimos aquí en España, ¿no? Es la falta de conocimiento de la disciplina. ¿Por qué? Porque normalmente todos los estudios e investigaciones se hacen en inglés, ¿no? Entonces, pues Peckard era, me parece que un país de Ucrania, ¿no? Me parece, o por ahí creo que era. Entonces, claro, él escribía también en su idioma. Evidentemente, pues pasó inadvertido sus estudios hasta que se descubrió que, bueno, este señor había hablado ya en el 1981 de estos temas, ¿no? Por lo tanto, es uno también de los precursores, ¿no? La elección de la denominación, porque algunos dirán, ¿por qué se llama verde? ¿No? Pues evidentemente la denominación más natural, ¿no? del término sería criminología ambiental. ¿Qué sucede? Este término está anclado ya a la ubicación geográfica del delito, como ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues era de difícil encaje buscar otro término, ¿no? Y se acudió a la elección que hizo White en 2008 sobre la clasificación por daños en colores, ¿no? Asociados a según qué tipología delictiva o qué tipología de daños se podían generar, ¿no? Y de ahí el término verde, ¿no? A mí me gusta hablar de uno de de las perspectivas que están resurgiendo ahora, que es el término ecocriminología. De hecho, es uno de los estudios que estamos acabando ahora dentro del proyecto, es una publicación sobre esto, sobre esta perspectiva, y es cómo confluyen determinadas ciencias sociales, ¿no? Y también ciencias naturales dentro de esta perspectiva, ¿no? Es decir, entre la confluencia de la sociología y la psicología era el nexo de unión necesario para que surgiera la ecocriminología, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Que se tiene como punto esencial la perspectiva ecosistémica que se conoce, ¿no? Es decir, todas las especies están entreligadas, todas, ¿no? Y aquí entra en juego también postulados filosóficos, ¿no? Que van ligados a estos planteamientos de la propia esencia verde, ¿no? Porque no se puede entender, por ejemplo, que el ser humano esté por encima de otra especie, ¿no? Estos son postulados básicos de lo que se llama justicia ecológica o justicia de las especies, ¿no? Como dice Goyes desde 2015, ¿no? Entonces, estos son también planteamientos esenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de abordar, ¿no? Una visión de futuro dentro de la investigación. No solo centrarnos en aquellos aspectos más clásicos de la criminología, sino que estamos inmersos en esta sociedad en pleno siglo XXI, donde el cambio climático, por ejemplo, es una materia en la que en todas las áreas de conocimiento está a la vanguardia, ¿no? en investigación, y en la criminología no podemos quedarnos atrás, ¿no? Por lo tanto, también tiene que ser un punto de inflexión, ¿no? ¿Qué relación puede tener el crimen y el cambio climático, ¿no? Algunos podéis preguntar, ¿no? Aquí, por ejemplo, las migraciones climáticas, que habéis oído hablar algunos, ¿no? Es decir, los crímenes climáticos y daños ambientales siempre van a ir ligados a la acción antrópica, a la acción, a los intereses de la especie humana, ¿no? O a la interferencia de los humanos que han generado riesgos o que han creado esta situación de riesgos, no solamente para nosotros, para nuestra especie, sino por esta perspectiva ecosistémica de la que estaba hablando anteriormente, pues también, ¿no? Porque todas las especies estamos interrelacionadas, esto es lo que se llama ecología integral, ¿no? Y algunos ejemplos de que una acción sobre, por ejemplo, ligada al cambio climático, de las que hemos visto antes, pues puede contribuir al cambio climático si la deforestación o la contaminación atmosférica, ¿no? ¿Y qué puede pasar para nosotros? Es decir, puede haber una escasez, ¿qué puede ser de interés para los criminólogos desde esta perspectiva verde, ¿no? Pues que hayan ciertas personas que pues, tienden a apropiarse de los recursos hídricos ante un caso de desertización, ¿no? Y pues sucede esto, que es de interés, porque van a aparecer ciertas conductas que pueden tener mucho interés para los criminólogos, ¿no? Otro aspecto muy interesante y que ha pasado inadvertido para la mayoría, bueno, ahora sí que hay algún artículo, he visto desde el año pasado, por ejemplo, en la Universidad de Vigo, una profesora publicó un artículo sobre el marisqueo ilegal, ¿vale? Ligado también a la criminología verde, es sobre la pesca ilegal o la caza de especies protegidas, ¿no? Esto está muy... los precursores de este tipo de investigación dentro de la criminología están en Noruega o el Reino Unido, Tanya Wyatt en la Universidad de Northumbria o Ragnhild Solund en la Universidad de Oslo con David Goyes también, que está allí. Son los que están impulsando y de hecho tienen un proyecto internacional que se llama Crime and Trop, que colabora la Universidad de Granada también.
Y es un proyecto muy interesante, ¿no?, en el que aborda los crímenes que los seres humanos han cometido sobre la naturaleza a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Y es un proyecto que es muy interesante, ¿no? ¿Qué explicación criminológica pueden tener todo lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, nosotros podemos dar respuesta a determinadas conductas que hemos visto que pueden ir ligadas al cambio climático, ¿no? Ya para enlazar también algunos elementos de la criminología más clásica, ¿no? Pues podemos citar la teoría de la tensión o desorganización social, ¿no? Porque el cambio climático lo que va a hacer, una de las cosas que puede pasar es que aumente la tensión, que se reduzca el control social, lo que va a debilitar el respaldo social y va a fomentar las creencias favorables hacia el delito, ¿no? Y aumentando las oportunidades delictivas y conflictos sociales, ¿no? Esto lo dijo Agnew en 2011. También existe cierto incremento de la temperatura y el crimen. Desde la teoría de las actividades cotidianas también se ha abordado este planteamiento, ¿no? El calentamiento del planeta genera un clima más proclive a nuevas oportunidades, ¿no? Un ejemplo, pues ventanas y puertas abiertas ante zonas más templadas, más aclimatadas, más con un incremento de temperatura, ¿no? Y la gente pues sale fuera de sus casas, lo que va a precisar un nuevo enfoque también para prevenir este tipo de conductas que antes no se tenían en determinados países, como pueden ser los del norte de Europa, ¿no? Y otro, desde el modelo general de la agresión afectiva, ¿no? Pues un incremento, por ejemplo, de la temperatura originado por el calor se vincula al malestar y, en consecuencia, pues puede aparecer cierta irritabilidad, ¿no? Y estos factores son, han quedado evidenciados que son criminógenos, ¿no? Pueden conducir a ciertas conductas desviadas y aparecen estudios, además, vinculando incluso la violencia de género a un incremento de temperatura o bien determinados sujetos, ¿no? Que pueden ser estudiados. De hecho, hay un estudio aquí muy interesante de las Naciones Unidas, no voy a entrar, pero es desde la criminología verde también se aborda lo que se llama la criminología del sur, porque evidentemente los efectos del cambio climático no van a impactar de la misma manera entre los países del norte del hemisferio y del hemisferio sur. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes y, aparte, tampoco va a afectar por igual a todas las personas. De hecho, de la criminología del sur nos dice, y pone en relieve el feminismo aquí, que a la mujer no le afecta de la misma manera, porque va a ser o tiene peores consecuencias sobre ella, porque normalmente el rol que asume la mujer en los países del sur es diferente al del hombre, ¿no? Entonces, las consecuencias que van a generarse sobre la mujer son peores que las que puede sufrir el hombre, ¿no? Como consecuencia de esto. Por lo tanto, lo que decimos es que el cambio climático es un factor causante, ¿no? Aquí tenemos un estudio de Mares en el que asocia el cambio climático y el crimen, ¿no? Analizando pues el incremento de las temperaturas a lo largo desde el 90 hasta el 2009, fijaros, ¿no? Nuevos retos que pueden surgir también a la hora de investigar el ecocidio, ya lo habéis oído hablar, ¿no? De él. La definición, ¿no? Implica destrucción y aislamiento originado de los ecosistemas. De hecho, aquí Ascensión García está en la universidad, en la UNED, en Madrid, está investigando estos temas, ¿no? Es muy interesante. A ver, vale. Y para acabar ya, porque ya se me acaba el tiempo, nada, es simplemente decir que es necesario un cambio de rumbo académico, ¿no? Orientado a dar cabida a los nuevos retos que hemos hablado, ¿no? Es decir, el cambio climático tiene que ser también incorporado en el mundo académico. La orientación profesional también es necesaria para adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Es decir, el papel de los criminólogos frente al cambio climático tiene que estar también en el debate, ¿vale? Es decir, tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque ya hay universidades en Europa que están haciendo estudios sobre el papel del criminólogo dentro de esta casuística, ¿no? Y también es necesaria una mejor especialización en cuanto a formación de posgrado. De hecho, en España no hay nada, ¿no? En cuanto a Green Criminology, el tema de la criminología verde, ¿no? Pues es evidente que para mí estas tres son las conclusiones que deben de adoptarse, ¿no? Para dar cabida a estos nuevos retos que surgen en la sociedad en pleno siglo XXI, ¿no? Y para acabar, como aquellos que me conocéis ya sabéis que me gusta dar citas, ¿no? Pues esto es de 1852, me parece, a ver, es 1856, lo dijo una mujer. Y dijo que el aumento, era una química, el aumento del CO2 provocará un calentamiento global. Fijaros, en 1856 ya se abordaba este planteamiento, ¿no? Pues fijaros que a día de hoy todavía estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y con esto finalizo. Gracias. Pues Marc, es tu turno. Sí, perfecto. Bueno, buen día a todos, buenos días a todas y todos. Primero, muchas gracias, Cristina, Esteban, a la universidad por invitarme. Espero que, como decíamos antes, sea
la primera de muchas. Y también os quería felicitar a vosotros porque si ya estáis aquí es que si esto no está a punto de acabarse ya está cerca. Así que felicidades porque, hombre, eso quiere decir que las cosas van por donde tienen que ir. Yo no os vengo a hablar tanto de mi campo de investigación, que como bien ha dicho la profesora Guisasola es los delitos contra el patrimonio cultural, sino que os vengo a hablar de investigación. No os he traído ningún PowerPoint, os traigo una serie de... Voy a poner entre paréntesis lo de sabios, esto no, porque no se lo cree nadie. Una serie de consejos y cada uno, pues oye, yo os planto aquí un poco mi autobiografía, aunque es muy feo hablar de uno mismo, pero lo que os pueda servir, yo contento de que os haya podido llegar ahí. Yo, como os decía, para mí la investigación, y esto es un ejemplo reciente que no tiene ni 24 horas, ayer lo estaba pensando mucho y decía, ostras, es que realmente una labor de amor y por otro lado de dolor. Es un poco esta cruz, ¿no? Te gusta mucho, pero, jolín, a veces te da unas bofetadas bien fuertes. Yo ayer justo estaba acabando los comentarios a un capítulo sobre el tema que más me gusta investigar, que son los ladrones de tumbas, porque no me he querido mover muy lejos de España. Me he centrado más en los italianos, que es quizás uno de los países donde hay más ladrón de tumbas, por lo que me refiero a patrimonio arqueológico. Y bueno, era un capítulo sobre cómo la tecnología ha entrado en sus vidas, ha entrado relativamente tarde, porque es un tipo de criminalidad que tampoco necesita de grandes avances tecnológicos para hacer lo que hacen. Necesitan una pala, poco más, un pico, una excavadora de tan en tan, pero bueno. Y estaba allí introduciendo mis cambios y los comentarios y pensaba, madre mía, con lo que me gusta este tema, pero ay, qué duro esto de estar aquí con estos comentarios. Me tocaron dos revisores que eran dos popes del crimen organizado en Europa, qué mala suerte, que yo en principio tiene que ser anónimo, pero los comentarios no estaban anonimizados, yo sudando, porque digo, esta gente van a pensar que cateto, el pobre Marc y tal. Bueno, en cualquier caso, yo que ayer volvía hacia la matriz de datos de mi tesis doctoral, pensaba, ostras, con lo que me costó, pero qué feliz estoy ahí con los datos que conseguí. Mi tesis fue sobre todo un análisis de este saqueador de tumbas arqueológicas en Italia. Me entrevisté con ladrones de tumbas, me entrevisté con policías, me entrevisté con arqueólogos, con periodistas, con gente del ministerio. Y bueno, la verdad es que, oye, cada semana cógete el avión, vete para Roma, desplázate por arriba y por abajo de Italia. Una vez me detuvieron haciendo trabajo de campo la policía, la otra vez pues acabé también, bueno, mal con el Ministerio de Cultura por un tema de una antigüedad robada que querían que traficara hacia España. Bueno, aventuras. En cualquier caso, yo pensaba, fíjate que aún así, y aquí estoy disfrutando y contento y feliz de estar haciendo todo lo que hago respecto a la investigación, porque... Y ahora hago un flashback y me pongo sentado donde estabais vosotros hace unos años. Yo empecé Derecho y fui abogado y no me gustó. Y empecé Criminología y fui criminólogo y me gustó mucho, pero tenía un problema. Aunque me gustaban todas las asignaturas del grado y todas las disfruté mucho, echaba a faltar mucho, y aquí vais a ver que es mucho un poco el puntal de mi presentación, a la parte internacional. Lo echaba mucho de menos todo el rato, que si barrios, que si familias, que si entes locales, que si estadísticas nacionales, etcétera. Y pasó que después de la licenciatura 3 de mis profesores me dijeron, oye, déjate estar, tú vete al extranjero, haz el doctorado fuera, haz carrera fuera, apréndete y vuelve y aquí estaremos todos esperándote. Y esto es un poco lo que me sucede ahora. Yo estudié en la Autónoma de Barcelona y no me podía haber ni imaginado, porque cuando la estaba estudiando todavía era abogado y todavía por las mañanas corría con los expedientes juicio arriba, prisión abajo, que acabaría en menos de 3 años en Nueva York, en los que me pasé 5 años haciendo la tesis doctoral y aprendiendo de personas que estaba leyendo en los libros. Estaba con Rosemary Barberet, estaba con Jana Arsovska, estaba con Jock Young, con David Brotherton, los tenía ahí. Y encima decían, venga, vamos a hacer clase en el bar y vamos todos. Y bueno, aquello yo estaba, que tenía que ir pasando el mocho porque se me caía la baba de la felicidad de estar ahí dedicándome, de nuevo repito, a la investigación. Hasta que, decidí volver aquí porque, tampoco uno se quiere quedar, al menos fue mi caso, en Estados Unidos toda la vida. Y esto es un poco quién soy. Y en el fondo lo que he venido es un poco a hablaros de
qué consejos, de qué cosas han primado más en mi vida para acabar haciendo esta carrera más en el extranjero. Cristina me había dado un poco de guión que he intentado seguir porque creo que sí que es verdad que no solamente es un muy buen guión, sino que tiene los pies anclados en el suelo para personas que estáis a punto de saltar a la piscina. Y mirad, para empezar os quería hablar de qué temas sobre todo potencié yo más cuando era estudiante, en mi caso en la licenciatura, ya calzo canas, y bueno, ¿qué partes son las que yo me dediqué ahí a mirar más, sabiendo que quizás en un futuro ahí habría un poco de suerte? Mirad, aquí no vais a encontrar mucho y pasa en todos los currículums. Nos dedicamos mucho a la delincuencia nacional porque es verdad que, oye, pues al fin y al cabo donde vamos a ejercer muchos es aquí porque aquí también hay problemas. Pero una cosa que les digo siempre a mis alumnos, en la Pompeu Fabra, por ejemplo, en la asignatura de Derecho Organizado, también en la Oberta doy esta asignatura, les digo, oye, pero es que a veces pensamos que todo empieza y acaba aquí o que todos los delitos empiezan y acaban aquí y como sabemos muchos de nosotros, pues sea por patrimonio cultural, sea por green criminology, sea por 1000 factores, la delincuencia ha pasado a ser transnacional. Es decir, que un delito que acabe aquí puede haber empezado en otro estado y viceversa, o aquí hay marchantes de arte que están vendiendo antigüedades traficadas de Italia y clarísimamente hay una conexión porque ha sido investigado por las fuerzas del orden, etcétera. Es decir, que hoy en día ya el delito no es una cosa local y nacional, sino que cada vez más UNODC y demás agencias están dedicándose a ver temas de transnacionalidad, temas internacionales, temas de conflictos armados, etc. Por lo tanto, esa fue una parte que yo veía que no estaba en mi currículum académico cuando estudié y que me interesaba mucho potenciar por mi lado. La parte que sí que estaba en mi currículum y que también potencié fue el tema metodológico. Yo al final me he acabado especializando muchísimo. A todos los que estábamos en el doctorado allí en Nueva York le echamos la culpa a la pobre de metodología cuantitativa, la de estadística, que nos tuvo ahí crujidos y decimos que somos una promoción que salimos todos cualitativos de lo que nos llegó a aburrir la pobre señora. Pero en cualquier caso, hay que especializarse, hay que ahondar en la metodología, hay que ir mucho a los manuales, a los libros, a los artículos, ver cómo otras personas han hecho investigación. En mi caso, a mí me gusta mucho todo lo que es el método de la entrevista, el método del trabajo de campo, pero al que sea cuantitativo hay 1000 puertas por abrir y no solamente de la metodología quedamos un poco por asumida hoy en día, sino que incluso con las nuevas formas metodológicas. Hoy en día tenemos a los de Crímina que van a estar en la mesa posterior hablando del tweet como una fuente de datos, de Twitter, de Internet, de dónde puedo estar sacando. Personas en Massachusetts están haciendo estudios del Deep Web y de qué anuncios se están utilizando allí, hacen un volcado de contenido de los anuncios que se utilizan. Es decir, que hoy en día hay muchas nuevas metodologías. Luego otro tema, mucha riqueza en la variedad y aquí os voy a dar un ejemplo que podéis hacer vosotros en casa sin que requiera mucho. Entrad en las webs de la American Society of Criminology o de la European Society of Criminology y descargaros los programas de las conferencias de años pasados. El año pasado en San Francisco había hasta una cosa que no me acabó de quedar muy clara que se llamaba Ghost Criminology, criminología fantasmal, que tampoco acabé de entender bien de lo que me hablaron, pero bueno, en principio hay tanta variedad que a veces nos pensamos que todo es sota, caballo y rey, o que todo va por la victimología, o por la restaurativa, o por las corrientes que hay, y no, al final, fijaros, esta mesa es muy representativa que tenemos un poco de todo, tenemos Green Criminology, tenemos patrimonio cultural, hay tanto por investigar y hay tantos temas que no han recibido la merecida atención criminológica que se merecían. Y luego otro tema, por favor, y este es muy importante, potenciad muchísimo el inglés criminológico, pero dejando de lado de que leáis mejor o peor artículos académicos en inglés, como sea, pues con novelas en inglés, con Netflix, pero con subtítulos en inglés, con lo que queráis. Pero es verdad que para la carrera académica los idiomas es algo absolutamente básico. Habiendo dicho estos 4 pilares, todos los temas internacionales, los de metodología, los temas así más raros de la ensalada y luego todo el tema del inglés, salto un poco a hablaros también de toda la parte de la investigación en criminología y sobre todo las oportunidades de investigar en el extranjero, que fue un poco donde yo acabé.
tenéis que saber que para todos los que queráis continuar con un máster o con un doctorado, y sobre todo con un doctorado, porque os apasiona la investigación, porque hay un tema que queréis sacar luz y saber qué está sucediendo desde el punto de vista criminológico, como ya os digo, repito, mi caso de saber, oye, ¿cómo se aprende a ser ladrón de tumbas? Yo quería ir y saber esa gente cómo aprendían, cómo se estructuraban, cómo se organizaban, ¿era crimen organizado o no era crimen organizado? Pues sabed un poco dónde os metéis, en el sentido de que es una salida que da frutos a largo plazo, y esto os lo podemos decir todos nosotros. Es decir, una tesis doctoral no es nada que se hace en un año ni que se hace en unos meses, y por lo tanto, tanto lo que es el proceso como los frutos siempre son más a largo plazo. Y en este camino, que es muy bonito, pero también hay alguna espina en la rosa, también tiene un impacto en nuestras vidas, es decir, tiene un impacto, no os lo voy a engañar, pues económico, tiene un impacto para con nuestras parejas, para con nuestras familias, es un camino un poco solitario, pero oye, es muy rico, pero hay que saber que tanto hay luces como sombras. Sobre todo para los que queráis hacer carrera en el extranjero, la hay y es muy posible, es muy factible, no es nada que estemos diciendo aquí de ciencia ficción. Hay másteres muy interesantes en otros estados y hay doctorados muy interesantes en otros estados. Y es solamente ser un poco estratégico. Es verdad que también es una cosa que va para largo plazo. Es decir, yo no decidí irme a Estados Unidos y al cabo de un mes ya cogí el avión. Hay que pedir becas porque la financiación es muy importante, hay que pensar en los niveles de vida de otros estados. Yo, por ejemplo, me iba a una de las ciudades más caras de los Estados Unidos y además hay que pensar en estas becas y por lo tanto quiere decir que hay que tener un proyecto de investigación muy bien pensado. Estas becas, pensad que es gente que va a dar desinteresadamente dinero a vuestra persona para que investiguéis de un tema. Por lo tanto, les tenéis que realmente decir, aquí estoy, valgo la pena, este es mi currículum y yo sobre todo quiero ir a investigar. Ahí siempre datos concretos porque hay este caso, hay este tema que yo creo que mi investigación va a aportar algo positivo a la sociedad con tal de que ustedes, pues si me financian, etcétera, y me pueden ayudar para hacer esto. No os preocupéis si los que queréis acabar haciendo investigación, ya sea un máster o un doctorado, lo acabáis haciendo aquí, porque la carrera de investigación es una carrera terriblemente internacional. Tenemos que publicar, para que haya una mayor audiencia, tenemos que publicar mucho en inglés, y ahí que os dijera el tema de los idiomas, tenemos que ir a conferencias, tenemos que estar en los medios haciendo llegar la criminología de una forma pausada y sosegada, con datos, para no crear alarmas, etcétera, y sobre todo para no desprestigiar una salida profesional y un estudio que es totalmente empírico y que no sucede con otras profesiones. Nadie le va pidiendo al médico a veces que explique casos escabrosos, etcétera, etcétera. ¿Verdad que cuando un médico aparece estos días en la televisión es para darnos una visión sosegada, empírica de lo que está sucediendo epidemiológicamente? Pues exactamente lo mismo hacemos nosotros en los medios. Pero sí que es verdad que, ya os digo, es internacional también por otro tema, y es que es internacional porque nosotros, yo, si os fijáis, soy de la segunda promoción de la licenciatura en criminología y entré en el 2005. Esto quiere decir que, como tal, la criminología en España siempre ha tenido una imprenta, pero sí que es verdad que otros países han invertido mucho más en la figura del criminólogo y en la investigación criminológica. Por lo tanto, hay muchos estados en los que si quieres hacer investigación de ciertos temas, pues tendrán mucho más y, por lo tanto, si te puedes desplazar allí, mucho mejor. Para ir acabando, ¿qué aplicación práctica tiene estar en el mundo académico, en el mundo de la investigación? Mirad, hay una parte muy obvia y es un poco lo que os comentaba cuando os hablaba de pedir una beca. Yo estoy investigando no por ego, porque si pudiera yo me abriría una librería y sería muy feliz vendiendo libros, aunque creo que es un negocio hoy en día, no sé yo. En cualquier caso, lo que os quiero decir es que si lo hago es porque creo en un mundo mejor, creo, como decía Esteban, en un mundo donde hay que hacer buena investigación para evitar los delitos que le estaba comentando y hay que hacer buena investigación para evitar el tráfico de patrimonio cultural y para evitar cualquier tipo de delito, ya sea a nivel internacional, nacional o local. Y por lo tanto, uno, si puede, se forma con los mejores. Aparte, porque también tengo que saber comunicar, porque tengo una responsabilidad para con la ciudadanía, porque cuando tengo que hablar de algún tema, ya sea de patrimonio cultural, ya sea de estadísticas, ya sea de criminología en general, hace falta hablar con los expertos, hace falta
dejar de lado estos pseudo que aparecen en determinados medios que siempre están vendiendo humo. Y en cualquier caso, también os digo que desde el punto práctico no solamente tenéis la salida de la universidad, sino que como expertos podéis tener vuestra impronta no solamente en agencias policiales internacionales como Interpol, Europol, etcétera, sino también en agencias importantes como UNODC, con el cual yo, por ejemplo, tuve la gran suerte de poder participar haciendo un programa de prevención para el tráfico de arqueología, con UNICRI, etcétera. Es decir, que hay muchos organismos internacionales que están volcados respecto al tema de la criminología. Por lo tanto, sí, el mundo hay más que estas 4 paredes y, por lo tanto, por 4 paredes me refiero a la península ibérica y, por lo tanto, podéis volar, aprender y luego volver aquí y diseminar todo el conocimiento. De cara al futuro, y con esto acabo, a 3 temas que entiendo que van a salir, aunque utilizo mal el tiempo verbal, ya están ahí fuera. Por un lado, la ciberdelincuencia cada vez creo que es uno de los temas que requiere mucha más investigación, porque no es que sea emergente, es que ya se ha plantado aquí, por lo tanto tenemos que saber mucho más de lo que sucede. Como no tendría sentido si no os dijera que todos los temas de alcance internacional tienen mucho futuro. Cada vez estamos hablando, como os decía antes, de delincuencia que puede acabar aquí, pero no sabemos dónde ha empezado y, por lo tanto, rutas, movilidad geográfica de la delincuencia, etcétera. Es muy interesante de ver. Y, como no, evidentemente, Green y Cultural Heritage Crime, es decir, delitos contra el medio ambiente, delitos contra el patrimonio cultural y, por ende, delitos que hoy en día todavía sabemos que están poco estudiados desde el punto de vista empírico. Así que, aparte de esto, poca cosa más os quería decir. Quería recalcar de nuevo que para todo aquel que inicia una carrera empírica, académica, de doctorado, etcétera, también siempre digo, y es un tema que me fascina y que estoy leyendo mucho del mismo, todo el tema de cuidado físico, cuidado personal, mental, porque son carreras que son duras, que no sé si habréis leído que algunos de doctorandos pueden llegar a juntar determinados cuadros depresivos, etcétera, y en el fondo es una carrera de fondo para cuidarse y que, bueno, estoy leyendo sobre estos temas porque también me interesa el impacto que tiene sobre nuestros propios cuerpos. Pero también os digo como corolario que yo hoy en día no he encontrado nada que me llene más y me haga más feliz que estar investigando sobre patrimonio arqueológico, sobre criminología en general, y por más que ayer, cuando envié ese archivo a los revisores, tenía como el estómago encogido y tenía como un dolor en el pecho, y ay, por favor, que lo publiquen, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Todos estos dolorcillos, entre comillas, pues no son nada comparado con toda la alegría que me da y que espero que en un futuro os dé a todos aquellos que os queráis dedicar a esto. Muchas gracias. Gracias, Marc. Es el turno de Vicente Garrido. Muy bien. Cristina, muchas gracias por esta amable invitación. De nuevo estoy aquí en Castellón participando en otra mesa redonda muy interesante. Y creo que son muy adecuadas estas reuniones porque conocéis a gente muy variada, personas que han hecho al final de la criminología su morada desde la biología, desde el derecho, personas que en un momento determinado se dan cuenta que lo que realmente les gusta es trabajar en este ámbito de la criminología que, como ellos han comentado, pues se ha convertido en un ámbito pues muy amplio, ¿verdad? Y esto no puede ser sorprendente porque, en efecto, el mundo pues ha tenido una evolución en los últimos decenios en muchos sentidos extraordinaria, ¿verdad? Entonces, si hoy en día hay una criminología, perdonad que está aquí, menos mal que he tenido la precaución de quitar el sonido. No sé cómo apagarlo ahora. Ah, sí. Ya, desliza para apagar, muerto está. Bueno, y sí que me gustaría hacer alguna reflexión sobre por qué la criminología ahora mismo es tan importante en tantos ámbitos. Pues la razón es muy sencilla, porque cualquier acción o conducta realizada por un ser humano es factible de hacerla de un modo tal que sea beneficioso solo para él y, por consiguiente, dañino para otras personas,
para la comunidad en su conjunto y, en definitiva, en la medida en que el Estado o la comunidad internacional va legislando sobre eso, en definitiva, convertir o realizar actos que son ilegales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay una criminología ambiental? Porque ha llegado un momento que la comunidad internacional y, en este sentido, la academia, ¿no?, utilizando ese término como sinónimo de la universidad y de la gente que se dedica a investigar, la academia descubre que los incendios ya no es un problema solo del pirómano, porque el pirómano sí que es un sujeto que ha sido, digamos, estudiado clásicamente por los criminólogos forenses, ¿verdad? De pronto te das cuenta pues, que hay, hay especuladores, hay todo, hay, como ha comentado, ¿verdad?, Esteban antes, pues hay gente que se dedica a cambiar la orografía del territorio porque hay razones políticas y económicas detrás. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto hay una criminología verde porque te das cuenta que matar el planeta, el ecocidio, en cualquiera de sus manifestaciones, ya no es una cuestión de una novela, ¿verdad?, de Asimov o de ciencia ficción, es una cosa que es actualmente una realidad. Y entonces tiene que surgir esa necesidad. Y pasa lo mismo en todas las otras manifestaciones. Es decir, ¿por qué ahora es tan interesante y tan importante el campo del cibercrimen? Porque antes no había antes no había Internet, el mundo digital no existía. Se ha creado el mundo digital, los malos, entre comillas, están actuando en el mundo digital y de pronto la criminología tiene que decir, bueno, un momento, es que este espacio virtual también es un espacio donde se cometen delitos, es un espacio donde te pueden robar, te pueden atentar contra tu libertad sexual, te pueden amenazar, etcétera, etcétera. También es verdad, también es verdad que el desarrollo de la criminología como ámbito de aplicación se ha visto fomentado por el hecho de que, como consecuencia de la mayor globalización, internalización y desaparición de la pequeña localidad como referente de comportamiento, cada vez más el control social informal, que era el que regulaba sobre todo el cumplimiento de las normas, ha ido perdiendo importancia en favor del control social, formal o legislativo. ¿Por qué se habla hoy de compliance? Porque hoy en día el diseño que tenemos de las empresas, con su carácter más líquido, con su carácter más etéreo, transitorio, impersonal, evita o dificulta mucho el control que antes se hacía por el mero contacto y el mero conocimiento personal. ¿Por qué hoy en día nos ocupamos tanto del bullying? ¿O por qué hay esta necesidad de que los conflictos escolares en otras manifestaciones entren hoy en día dentro del sistema, aunque sea a través de la puerta de atrás, como la mediación o con otras alternativas? Porque sencillamente antes los mecanismos que existían, mejores o peores, para resolver esos problemas, pues llevaban a cabo esa función y ahora ya no se puede hacer. Entonces, la volatilidad, la amplitud de los problemas, la internalización de los mismos, etcétera, hace que la criminología se ha ampliado en unos ámbitos que antes sencillamente o no era necesario o no existía la suficiente conciencia o importancia acerca del problema para que esto fuera así. Porque fijaros, incendios que están arrasando España, aquí tenemos desde hace 20 años. Es decir, no es que ahora que Australia se ha medio quemado, por cierto, no sé si se ha acabado ya el incendio de Australia, ¿se ha acabado ya? No lo sabemos, ¿no? El incendio de Australia lleva 6 meses ardiendo. Pero bueno, en España, aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, hubo un famoso incendio, un incendio de Buñol, que acabó con 50.000 hectáreas. 50.000 hectáreas. Que se dice pronto, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo va un poco lento. El problema tiene que ser muy grave para que la academia y
digamos, la actividad política orientada hacia combatir ese problema se pongan en acción. Entonces, voy a poner algunos ejemplos de cómo la criminología puede ser útil desde el punto de vista de la investigación orientada hacia la aplicación y por qué no se hace. Por ejemplo, antes habéis escuchado al director general hablar de, lo cual es una buena noticia, de cómo él espera dentro de poco incorporar a criminólogos. La investigación en el ámbito de la prevención de la violencia contra la mujer, ya que este es un problema que está considerado como un problema de Estado, revela que hay dos hechos claros de la investigación. Uno es que la mujer es la persona, no siempre, pero la mujer es la persona que tiene más sensibilidad y más conocimiento sobre cuáles son las fuentes de amenaza que puede tener ella o sus hijos. Y un segundo hecho es que hoy en día sabemos que cuando estas personas cuentan con un contacto frecuente y habitual con gente que le asesora en el ámbito de lo que son las amenazas y la protección, el índice de cooperación con las autoridades públicas, no necesariamente la denuncia, pero digamos el ámbito con el cual estas personas tienen acceso a los recursos de protección aumenta de una manera exponencial. Estos dos datos de la investigación están ahí desde hace años. No quiero darme autobombo, Cristina, pero como yo soy aquí el más viejo de todos, esto lo escribí ya en un libro en el año 2000 que se llama Amores que matan, acoso y violencia contra las mujeres, ¿verdad? Muy bien. Tenemos un montón de criminólogos, vosotros, que pueden trabajar en este ámbito, coordinados por la Consejería de Interior o de Justicia y a través de las leyes correspondientes con la policía, podríais trabajar los criminólogos como asesores en materia de riesgo, en materia de prevención. Porque no es lo mismo que una mujer tenga que desplazarse a una comisaría o llamar por teléfono, quiero denunciar a tal persona, a que llame a Leticia, que es tu asesora de prevención o el término que le queráis llamar. Oye, Leticia, que mi marido ha dejado de trabajar, está bebiendo mucho, yo le noto muy nervioso, estoy preocupado. El otro día dejó a los niños solos durante mucho tiempo. Todo eso, si tú eres una víctima y lo estás viviendo, todo eso tú no puedes llamar a la policía. Decir, mire, agente Martínez, resulta que mi marido últimamente está muy nervioso y ha bebido mucho. Y el agente Martínez dirá, bueno, bien, pues sí. A ver, si se dedica en ese ámbito a la prevención, pues te va a escuchar, pero es que la agente Martínez tiene muchísimos más y tiene muchas veces otras tareas que hacer, ¿no? Ese ámbito de la investigación, por mucho que pueda parecer sorprendente, está muy poco desarrollado en España. En España lo que hacemos habitualmente es utilizar el machamartillo del eslogan político. Hay que luchar contra esta lacra. El minuto de silencio. ¿Pero quién investiga sobre esto? Por ejemplo, la policía ahora está haciendo un trabajo muy interesante con las universidades entrevistando a los agresores. Tengo también un par de amigos que trabajan en la universidad que me dicen que estamos investigando la paradoja escandinava. Y es que los países donde hay los mejores sistemas educativos del mundo y los criterios de igualdad del mundo son los donde se matan más mujeres. Son herramientas, temas de investigación súper interesantes. Pero yo lo que os digo es, aquí en España no invertimos en investigar. Y no acabo de comprender por qué cuando salen tantos criminólogos en Castellón, en Valencia, en la Pompeu Fabra, ¿sabéis que hay 15.000 estudiantes de criminología cada año? No acabo de entender si esto es un problema de Estado, ¿por qué no se investiga y se trabaja en esto? ¿Por qué no ponemos un criminólogo como asesor de prevención, por ejemplo, para 10 o 15 mujeres? A lo mejor muchas mujeres se atreverían a contactar con este sistema de protección, no la denuncia, porque a lo mejor ese no es un buen momento para que denuncie. A lo mejor un buen momento para que denuncie es 6 meses más tarde. ¿Por qué no lo hacemos? Yo aquí lo lanzo. Esto yo, Cristina lo sabe, lo digo siempre que voy a una de estas reuniones, porque creo que es
lo que tengo que decir. ¿Vale? Entonces, las oficinas de ayuda a las víctimas del delito están bien, y es una gran ayuda, y hay que celebrarlo como un éxito. Pero, de nuevo, tenemos la oficina, tenemos de nuevo el recurso, tenemos de nuevo el sitio, cuando lo que necesitamos es a la persona, que tú sabes que es tu asesor de seguridad, y es tu persona. Bueno, este ámbito para mí es muy importante, y si de verdad os interesa este tema, yo investigaría, y en la medida de lo posible, yo creo que con el retraso con el que siempre la cosa pública responde a los problemas reales, ¿verdad? Es decir, respondemos a los problemas cuando creamos la Game Criminology, cuando vemos esa foto del Polo Norte. Pues pasa igual en todo. Es decir, hay un decalage, hay un desfase de narices. Pero yo que vengo de la vieja criminología, de la old criminology, yo veo que en la medida en que la gente presiona y se conciencia más, esos tiempos, esos plazos se van cortando. Por consiguiente, si os interesa ese campo, haced lo posible para investigar en él y presionad en la medida de lo posible en los gobiernos locales para que eso sea una realidad. Porque eso puede empezar como un proyecto de investigación y luego extenderse. Y, como no quiero extenderme de mis 20 minutos, hay otros dos ámbitos. No voy a hablar de la criminología en el ámbito digital, porque creo que hay otras personas que van a hablar de eso, ¿verdad? Del ciberdelito. Es verdad lo que se ha dicho, es un campo muy interesante. Yo ya conozco a varios ingenieros informáticos criminólogos. Si os interesa, si os vuelve loco la ingeniería y la criminología, porque veis que hay híbridos muy interesantes, ¿verdad? La biología, bueno, tiene sentido la biología y la Green Criminology, ¿no? Pero bueno, que hay sensibilidades interesantes que se aparejan muy bien. Si os interesa mucho la informática, un buen campo puede ser la criminología. ¿Por qué? Pues porque hay millones de formas de cometer crimen a través de Internet. Y hoy en día son personas muy valoradas. Por consiguiente, en el ámbito de la investigación del crimen utilizando Internet o utilizando herramientas de ingeniería informática, es un campo muy importante que además puede permitir puestos de trabajo en empresas. De esto no os cabe ninguna duda. Y luego yo destacaría también un ámbito que puede resultar muy interesante a los que os guste más el lado artístico, no necesariamente las tumbas o no necesariamente saqueadas o objetos robados, que es verdad que supongo luego podemos hablar que aquí en España es un llorar, ¿no? Porque he tenido alumnos que han trabajado en las unidades como tú conocerás muy bien, de patrimonio, y ahora supongo que ha mejorado, pero yo recuerdo que ha habido gente que me decía, tú no tienes ni idea de lo que se ha robado en las iglesias en España, o sea, en lo que se ha robado aquí, ¿no? Los que os gusten los medios, el mundo de los medios, el mundo de la televisión, el mundo del cine, el mundo es muy interesante porque se están desarrollando ahora mismo actividades y programas que plantean y manejan digamos, cómo representar y cómo tratar el problema criminal. Yo recibo con mucha frecuencia llamadas o correos de gente que dice, mira, ¿cuál es la manera de enfocar este ámbito, ¿no? O cuáles son las características que un determinado producto debe tener de acuerdo con los conocimientos que hay acerca de la criminología? Porque no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, esto es un ámbito interesante, el ámbito de asesorar desde cómo presentar una noticia o un enfoque determinado. Es algo que ahora hacen los periodistas aprendiendo, yendo a seminarios. Yo creo que los criminólogos que están interesados en el mundo de los medios, pueden muy bien investigar sobre esto para de nuevo intentar, ¿verdad?, crear un campo, porque en definitiva lo que estáis viendo en mis ejemplos, en los compañeros que me han precedido, son campos que se están abriendo, ¿verdad? Campos que se están abriendo. Es decir, es el resultado de una pasión
que intenta, de alguna manera, hacer un ámbito de investigación nuevo y, al mismo tiempo, un ámbito profesional. Y ya para terminar, yo creo que también un ámbito que en el futuro será interesante y que si os interesa os animo a investigar, porque de esa manera creo que también podéis crear un ámbito, es el ámbito en las grandes organizaciones e incluso en la política, lo que yo llamo la psicopatía integrada. Es decir, un montón de gente que tienen rasgos muy importantes de psicopatía y que copan puestos políticos de responsabilidad, cargos importantes en organizaciones, en bancos, en empresas. Esto es un problema no controlado. Es un problema no controlado. Y yo creo que durante un tiempo se veía, entre comillas, bien un poco la figura del psicópata empresario, porque era un tipo que parece que hacía lograr que las empresas ganaran más dinero, pero creo que hoy en día esto ya no es así. Creo que hoy en día la gente se ha dado cuenta, cuando digo la gente me refiero a los responsables del poder, se ha dado cuenta que estas personas a la larga son destructivas o incluso a medio plazo son destructivas. Es decir, que estas personas no favorecen para nada el éxito de una empresa. Entonces, todas estas personas tan dañinas que existen en los partidos políticos, en los bancos, en las organizaciones de todo tipo, un criminólogo especializado en ese tipo de personas que pudiera hacer cribas, valoraciones, que trabajara en el ámbito de recursos personales, también podría ser en partidos políticos, podría ser también un campo muy interesante de investigación y muy necesario, porque muchas veces basta con que una sola de esas personas tenga una posición de poder para que haga un daño extraordinario, un daño que puede superar al de cualquiera de los asesinos que seguimos tantas veces en las series de televisión. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por todas las sugerencias, aportaciones que habéis realizado. Es vuestro momento, el momento del público para intervenir y para aprovechar que tenéis a estos tres grandes profesionales en la mesa para formular cualquier pregunta. Sí, Marcelo. Hola, buenas. Bueno, primero que todo agradecer a la universidad y a los ponentes por la increíble charla que nos han dado. Y en segundo lugar me gustaría agradecer enormemente a Marc sus sinceras palabras y su honestidad, porque en muchas ocasiones nos pasa como que un poco lo que se ha comentado del criminólogo mediático, que en ocasiones se tiene una imagen errónea de los criminólogos modernos que estamos saliendo ahora, y cuando uno va a buscar trabajo o está a punto de terminar y lo máximo que tiene es su carrera en criminología, te dicen, ¿contigo qué hago? O yo no quiero un CSI en mi empresa. Y eso la verdad es que está muy bien que se comente un poco y que se hable, porque se habla poco. Y después, en cuanto a tu experiencia internacional, me gustaría preguntarte concretamente sobre qué opinión se tiene en el extranjero sobre la formación criminológica española y qué másters interesantes en el extranjero, que no sean unos tirar el dinero, porque hay muchos que son un poco engaño, que sean útiles para seguir investigando. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a ti. Pero, y de nuevo, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que decías. Es que es una gran responsabilidad cuando salimos y hablamos para la prensa, porque primero que la gente ya se espera que va a salir ahí el típico del programa de por la mañana, que dirá, fíjate, que la dejó por ahí. No, y al final, al menos por lo que es mi parte, porque no tengo conocimientos para poder hablar como si fuera uno de estos tertulianos de mañana, yo lo que tengo que hacer es datos empíricos y lanzar un mensaje pues frío, estadístico, ¿cómo decírtelo? Cuantitativo, cualitativo, pero basado en mi investigación. Por lo tanto, esto es lo que es y esto es lo que debe ser y esto es lo que quita el polvo y da lustre a lo que nosotros somos como criminólogos. Dos datos respecto de España en el extranjero. Pues la mar de bien. Yo tuve, mira, te digo un detalle. En la Sociedad Europea de Criminología, en la presentación, en el plenario presidencial del día de la inauguración, España era el cuarto país en presentar más papers a la European Society of Criminology. Estábamos por encima de Inglaterra, creo, por debajo de Francia. No te sabría decir, pero bueno, en cualquier caso está el plenary session
grabado y están las palabras del presidente, así que allí aparecían las estadísticas. Así que tampoco nos creamos aquí que no, aquí estamos pisando fuerte y dando guerra y haciendo muy buena criminología. En Estados Unidos yo tenía una gran suerte, que es que a mí no me acogió, pero sí que es verdad, y estuvo en mi tribunal de tesis Rosemary Barberet, que ha sido una de las grandes criminólogas americanas que ha hecho mucha investigación aquí, es decir, que Rosemary es una de los nuestros, por así decirlo. Pero la verdad es que os he de decir una cosa, España no España, el estudiante internacional siempre tiene un valor añadido para cualquier lugar de investigación extranjero. Por ejemplo, a mí, cuando llegué a John Jay y tuve que dar clases, no daba clases solamente de criminología en el departamento de sociología, yo estaba basado en el departamento de ciencias políticas, porque para ellos es muy importante tener un profesor extranjero europeo que dé clases de derecho penal comparado, de criminología comparada, etc. Es la gran riqueza que tiene una institución académica, que tenga alumnado extranjero, porque les puedes aportar el nivel de vista, la investigación, etc., que haces aquí. Y aún así, en mi caso, que me estaba formando y que conocía X, Y, Z investigaciones, les puedes aportar tu experiencia de ser una persona de otro lado. También te digo que la gran riqueza que yo tenía en aulas en John Jay College es que prácticamente todo mi alumnado venía de algún lugar diferente de la Tierra. Cuando yo daba clases de criminología internacional, aquello era un lujo, porque tenías miles perspectivas para poder ver. Y fíjate que solo te digo que yo, que siempre sudaba cada vez que tenía que que venía un revisor a mi clase, yo pensaba, ay Dios mío, y el inglés que no se me cruce, por favor, ay qué agobio, que me notaba yo siendo ahí inspeccionado. Y fíjate que siempre me decían, y uno me dijo una cosa muy interesante, que me dijo, mira, aquí en John Jay y en cualquier lugar internacional, todo el mundo tiene un acento con su inglés, así que tú no te preocupes, que lo importante es que vengamos de fuera para formarnos allí y luego volver, y hoy es lo que estoy haciendo, devolver todo lo que me han formado a mí, a mis alumnos ahora en la actualidad cuando soy profesor aquí en España. Así que ya te digo, la impresión desde fuera es muy buena. Tenemos buenos embajadores. Podría decir una cosa interesante, que un poco habéis tocado lo de los medios. Yo creo que es interesante, como sabéis, yo salgo mucho en los medios, he tenido relación con ellos. Y hay una cuestión, por supuesto que salir para banalizar es mejor no salir, ¿no? Como dice aquel, pues mejor te quedas en casa, es verdad. Pero también os digo una cosa, hay una área de investigación ahora muy interesante en el mundo académico que se llama la criminología pública. Y es un ámbito en el que los grandes criminólogos, un poco estas personas que comentaba Marc, que se le caía la baba, pues han reflexionado diciendo, bueno, hemos escrito muchos capítulos de libros, hemos escrito muchos artículos para nosotros. Es decir, la criminología se ha convertido en un ejercicio endogámico. Resulta que fulano de tal hace un estudio donde utiliza análisis de senderos, ecuaciones de regresiones múltiples, etcétera, ¿vale? Para que le puntúen, y eso, publish or perish, ¿no? O sea, publica o muerte. Pero resulta que está muy bien para ese cajón y demás. Pero luego en la práctica eso no tiene nada, ¿verdad? Y bueno, ya ha habido presidentes de la Sociedad Criminológica Americana, que han comentado en algunos plenarios, han comentado que o la criminología sabe vender sus productos o vamos a tener una gran dificultad. Dicho de otra manera, en España llevamos un poco de retraso, pero ¿por qué la gente no sabe? Antes has comentado tú lo del CSI. ¿Por qué la gente piensa eso? Porque los criminólogos hemos cometido el error muchas veces de darnos un trabajo estupendo, pero el trabajo estupendo de este señor se queda en mi cajón. ¿Vale? A él le servirá para promocionar, para conseguir un puesto de trabajo y a mí también. Pero ¿por qué los criminólogos en España tienen la imagen de que son CSI? Dicho de otra manera, y me consta que la SEIC, ¿verdad?, la Asociación Española de Investigación Criminológica, en la que pertenezco, hace todo lo posible para que esto no es así, y yo hago lo posible también. Pero es porque muchas veces nos miramos el ombligo. Es decir, yo estoy seguro que lo que yo acabo de decir sobre la prevención de las mujeres agredidas, esto los políticos no lo saben. Ni idea. ¿Pero por qué? Porque no lo escuchan. ¿Y por qué no lo escuchan? Porque los criminólogos no salimos. Entonces, esta cuestión hay que estudiarla con detenimiento, ¿verdad? Porque
si el trabajo de ladrones de tumbas que hace Mark no llega a ser considerado como un problema relevante en la sociedad, él seguirá publicando y le irá muy bien y gozará y disfrutará con su trabajo. Pero en términos de cómo la criminología puede ayudar en ese ámbito de ladrones de tumba o saqueadores de obras artísticas, etcétera, y lo mismo de la Green Criminology, esto no habrá fructificado. Entonces, el tema este es algo que hay que analizarlo bien y no se puede despotricar meramente como diciendo, oye, no podemos salir haciendo el ridículo como si fuera CSI, por supuesto, pero hay un problema que tiene que ver mucho con la investigación y con vuestro trabajo, y es que si no conseguimos ser relevantes a la hora de proporcionar soluciones, seremos considerados irrelevantes. Y la criminología es útil, al margen de la reflexión y del análisis crítico, que tiene que ser muy importante, en la medida en que plantee y ofrece soluciones. Geoff Young, uno de los ídolos de Mark, tuvo que crearse la criminología realista, porque él ya veía que con la criminología crítica no iba demasiado lejos. Entonces Geoff Young crea la criminología realista diciendo, no, es que el delito es real y existe. No es algo que han creado los poderes fácticos, ¿verdad? No, hay una víctima que está sufriendo. Entonces Geoff Young tuvo que de alguna manera, él siempre es crítico con el sistema, pero tuvo de alguna manera que decir, señores, hay gente que sufre de verdad. Y por consiguiente hay un problema real al que tenemos que atender. Luego, todo esto es un campo muy complejo y muy interesante en el que simplemente me gustaría concluir. La criminología pública es un ámbito que en los últimos años ha crecido mucho porque está intentando conectar la investigación básica con los efectos de la criminología en la sociedad. Y hubo un criminólogo muy célebre, cuyo nombre no me acuerdo porque con la edad se me olvidan los nombres, que hace poco dijo, cada artículo que publico tengo la sensación de que es como una pelota que lanzo contra un muro, porque es un artículo que va de un cajón a otro cajón. Y todos los profesores nos leemos los artículos. Oye, muy interesante, le decimos en el cortado. Esa entrevista que has hecho con los inmigrantes de no sé qué es súper chula. Ah, muy bien, va para la revista tal, un impacto estupendo. Y ahí se ha quedado. Eso es una trampa y es un problema que ya la criminología intenta corregir. La criminología basada en la evidencia es una gran empresa que busca llevar a los poderes públicos los resultados de la investigación empírica. Y has hecho un gran esfuerzo en esto, pero hace falta mucho más en ese ámbito. Y las universidades y las sociedades en cada uno de los países deberían tener muy presente que si la sociedad no considera relevantes a los criminólogos, nos tendremos que contentar con nuestros encuentros internacionales. Bueno, pues precisamente estamos grabando estas jornadas para que se le pueda dar difusión, es decir, para que estas propuestas por eso vengo aquí feliz. Claro. Claro que sí, Cristina. Claro, para todas estas propuestas que se han sugerido en la mesa, tengamos el enlace y podamos darles difusión a quien corresponda, incluido al director general de Justicia que ha venido a inaugurar. Voy a mandarle el enlace para que también pueda verlo con posterioridad. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, quería comentar que Marcelo, que ha intervenido, ha formado parte también de la comisión organizativa de estas jornadas, también aportando sus sugerencias. Sí, Aitana. Vale. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por venir y explicarnos un poco más de los ámbitos de la criminología. A mí me gustaría saber en concreto sobre el ámbito de la perfilación criminal o la psicología forense y si como criminólogos podemos ejercer en ese ámbito, si es en calidad de asesores o tenemos que entrar en los cuerpos policiales, tanto a nivel nacional como internacional, o sea, un poco las salidas de ese ámbito para nosotros. Gracias. Bueno, es lo que he comentado ya en varias ocasiones porque es una pregunta recurrente. Yo sé que es un tema que os gusta mucho, la asignatura es muy divertida, entre comillas, y sé que a muchos de vosotros realmente os interesa muchísimo. Pero yo siempre digo que hay que diferenciar el ámbito de la profesión. Entonces, el ámbito es muy interesante, pero en la práctica ese es un ámbito que está casi exclusivamente reservado para la gente que trabaja en la policía. Es decir, para aquellos criminólogos que queráis luego trabajar en la policía y penséis
o tengáis interés en trabajar en las unidades de ciencia del comportamiento o servicio o sección de análisis del comportamiento, como se llame, ¿no? No solamente sirve ahí, pero fundamentalmente es ahí. También, si algunos de vosotros trabajáis, porque esto es otro ámbito de aplicación, pero ya no está dentro de mi mesa y no he querido hablar de él, pero hay un ámbito muy interesante que en determinados bufetes que trabajan muchos temas penales, realmente los criminólogos podían ser muy interesantes haciendo lecturas criminológicas de los casos para plantear líneas de defensa o de análisis o incluso de investigación de casos que están digamos, que permiten otras opciones aparte de la que, por ejemplo, pueda estar siguiendo la policía. Y ahí el estudio de la técnica de los perfiles también puede ser útil, porque no solamente sirve para hacer una valoración previa sobre cómo puede ser un sujeto que ha cometido varios delitos, sino que el profiling también sirve para analizar el comportamiento y la acción de un determinado delito ya hecho y proponer diferentes vías de interpretación del mismo. Pero yo diría que estos son realmente... Entonces el ámbito es muy interesante, pero sobre todo en España, donde está todo muy formalizado y todo muy ¿cómo diría yo?, funcionalizado, si se puede decir así, pues realmente solo se puede aplicar por parte de la policía. En otros países donde hay más posibilidad de que existan, digamos, organismos que puedan también colaborar estrechamente con instituciones policiales, pues quizá ahí hay más ámbito, pero en España no. Siempre lamento decir esto, porque parece que vosotros me decís, oh, es una lástima, pero es así. Es decir, ese es un ámbito interesante como trabajo, pero tan solo para gente que trabaja en la policía. No obstante, su estudio es muy importante, porque no solamente tiene aplicaciones en ese ámbito, sino también en el ámbito de la evaluación forense, en el ámbito de la predicción del riesgo de reincidencia, y en el ámbito, como antes os he comentado, de lo que es de la comprensión cabal, ¿verdad?, de un escenario del crimen, que puede ser muy útil en otras aplicaciones. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues entonces vamos a hacer una breve pausa y en 10-15 minutos, como máximo, continuamos con la siguiente mesa redonda. Gracias de nuevo.